Bueno, muy buenas tardes. Aquí, por una extraña razón, no se grabó la tercera parte que explicaba justamente el punto que muchos tenían muchas dudas, el punto 3.12, 3.13 y 3.14, así que voy a hacer esta grabación, esta clase, eh, para todas y todos de los dos grupos de la semana esta que ha pasado. Incluso hay un grupo que no tuvo clase bueno, pues estuve descompuesta, pero les envío esto a ver si puede ser una aclaratoria y en todo caso lo seguimos charlando en las clases de esta semana. ¿Qué les parece? Entonces, la pregunta 3.12 que implica qué es el inventario Million de estilos de personalidad, MIPS con sus este, sílabas iniciales. ¿Cuál es su objetivo? Bueno, como les explicaba a algunos de ustedes, inventario es como hacer un reconocimiento, digamos, de qué es lo que hay, qué es lo que tengo. Es como abrir el placar y decir, bueno, tengo 2 remeras, mangas cortas, 3 mangas largas, un jean, 2 joggings. Bueno, voy enumerando qué es lo que tengo. No es este, digamos, ninguna traducción de síntomas ni cosas por el estilo. Es lo que se llama inventario, ¿sí? Como su palabra lo indica. Entonces, con esta aclaratoria, eh, iniciamos entonces lo que es el inventario. Les voy más o menos marcando y por supuesto vamos a hacer como un recorte en el material, como siempre les dije, tenemos mucha información, no se pueden hacer como recortes más breves, pero yo les fui indicando con las preguntas de guía de estudio, les fui indicando qué es lo más importante para la cátedra, ¿no? Para el cursado, y que a ustedes les puede servir digamos, en esta modalidad de tecnicatura en recursos humanos. Entonces aquí mismo ya al principio ya tenemos la definición de qué es el inventario. Inventario como un cuestionario compuesto por ítems 180 justamente, respecto de los cuales la persona, el sujeto, tiene que determinar si le corresponden a ellos, si les son aplicables. Entonces tiene que contestar a cada una de las preguntas que va a estar en cada ítem, si es verdadero o falso. Y fíjense que la otra pregunta, ahí nomás está, ¿cuál es el objetivo del MIPS? El objetivo es medir la personalidad de los individuos, que justamente es esto lo que nos convoca en esta unidad de psicología, ¿verdad? Eh, hemos hecho un recorrido, hemos visto las distintas perspectivas, cómo distintos autores han tomado diferentes parámetros para definir lo que es la personalidad. Hubo otra pregunta también que me quedó ahí en el aire. Este MIPS, como ustedes verán, responde también, ¿se acuerdan la perspectiva de los rasgos? Bueno, ahí teníamos un montón de teorías y finalmente acordamos que nos íbamos a quedar con la gran teoría de de los 5 rasgos, ¿no? De la perspectiva de los 5 rasgos. Este MIPS corresponde también a una investigación de los diferentes rasgos de personalidad, ¿sí? Quizás no intenten relacionarlo con los 5 rasgos porque quizás tengamos algún punto más o un punto menos, pero es otro tipo de indagación de la personalidad y acá vamos a ver, como vamos a ver ahora a continuación, otros, digamos, otros rasgos que quizás no estaban en los 5 rasgos. Pero como sabemos, no nos encasillemos, porque quizás un humanista también puede tomar
por alguna cuestión personal, puede también tomar, hacer uso de este inventario, y puede usarlo, digamos, ¿no? Porque es lo que justamente es muy práctico, y digamos, en media hora, que es lo que en general se tarda para hacer el cuestionario. Por supuesto que esta fue también otra pregunta, no lo podemos hacer, digamos, los técnicos en recursos humanos no pueden hacer este inventario, hay que hacer después una capacitación, porque después cada una de las preguntas se vuelca a una, digamos, a un porcentaje, ¿sí? Porcentaje, la pregunta, por ejemplo, para responder la extroversión, por ejemplo, si contestaste verdadero en la pregunta 1, 18, 35, 45, yo no tengo tampoco, no estoy capacitada o sea, no estoy capacitada, no he hecho nunca un MIPS, no, estoy capacitada obviamente porque si lo tengo que hacer, lo puedo hacer, pero en este momento no tengo en la memoria cuáles son las preguntas que si vos contestás verdadero, la pregunta 1, 20, 35 y otras más, de acuerdo a la cantidad, tenés mayor porcentaje de extroversión o no, ¿sí? Así sería más o menos la mecánica de este, digamos, test o inventario de personalidad. A ver, me estoy tratando de acordar alguna otra pregunta que me hayan hecho, pero bueno, ahí vamos. Entonces, estábamos en que el objetivo es medir la personalidad de individuos adultos que funcionan normalmente y cuya edad está comprendida entre los 18 y los 65 años. Bueno, para completar la mayoría de los ítems se requiere un nivel de educación correspondiente al primer año de la escuela secundaria. O sea, para nosotros serían 12, 13 años, ¿verdad? Pero fíjense que hay una aclaratoria, si algunos han visto, que algunos dicen que, por ejemplo, algunos ítems, las preguntas 20, 78 y todas estas que están acá abajo, dicen que la lectura que uno debe, digamos, a la cual corresponde el ítem, es de un nivel mayor al de primer año de la secundaria. O sea, como que no lo entenderían los chicos de primer año de la escuela secundaria. Esta es una aclaratoria que hacen y está muy buena. Bueno, y ahí pueden, ustedes acá tienen específicamente, no les voy a entrar en esto, pero pueden también, si quieren agregar cómo es, pueden ser con lápiz y papel o con una computadora, ¿sí? Bueno, y esto después se vuelca en un gráfico y puede salir digamos, puede estar en un gráfico la interpretación del perfil, que lo debe hacer el profesional que aplicó, ¿no? Después, eso era lo que les decía hace un rato, lo vuelcan y vuelven a revisar los datos, y ahí, de acuerdo a la cantidad de reactivos o de ítems que para cada una de las digamos, de los rasgos, sale un determinado porcentaje, ¿sí? Y ahí pueden decir, bueno, este perfil de esta personalidad tiene tanto porcentaje y ahora vamos a ver qué es lo que miden en las metas motivacionales, modos cognitivos y conductas interpersonales, que bueno, ahí vamos ya a la 3.13, que sigue a continuación. Bueno, que la pregunta es esto: construye un cuadro con las definiciones de las escalas del MIPS. Entonces, el cuadro sería ¿no? Las metas motivacionales, ¿cuáles son? Y fíjense cómo está de a pares, porque son, en uno de los extremos tengo la apertura, en el otro extremo la preservación. En un extremo como una escala tengo la modificación y en el otro extremo la acomodación. Y entre ellos no vamos a encontrar
una persona, por ejemplo, vamos a tomar el modo cognitivo, una persona en una escala, en un extremo de la escala está la extraversión y en el otro extremo de la escala está la introversión. Nosotros no vamos a tener una persona pura extrovertida, ni pura introvertida, ¿no? Tenemos como un espectro de su mayor interacción con las personas, tiende a ser extrovertida, pero tiene algunos puntos de introversión también, ¿no? Nunca encontramos como un estado puro, por ejemplo acá en vacilación y firmeza, las conductas interpersonales que mide el MIPS. Este par, no hay una persona que vacile todo el tiempo, que tenga en general tiene una personalidad vacilante, pero hay momentos que es firme, o al revés, la firmeza, hay personas que son preferentemente o mayormente firmes, pero que no significa que en algunos momentos tengan vacilaciones, ¿sí? Ese porcentaje, en ese porcentaje es, les voy a preparar para la próxima digamos, como dice acá, a ver, se encuentra acá, vamos a ver cuando se generan estos programas informáticos para analizar perfiles, hay una curva o un gráfico que nos puede, digamos, en forma visual, inmediatamente nos puede dar un panorama de nuestra personalidad. Entonces, esta pregunta 3.13 tiene que ver con esto, ¿no? Construye un cuadro con las definiciones. Por supuesto que esto ya está el cuadro, pero la idea es que ustedes en cada una de ellas, apertura, por ejemplo, puedan dar una pequeña definición de cada uno. Apertura. Tienden a ver el lado bueno de las cosas, son optimistas, ¿no? Y ustedes ya saben que se refiere a posibilidades, que se le ofrece el futuro, ¿no? Enfrentan con ecuanimidades como equilibrio, ¿no? Ecuanimidad, los altibajos. Como elijan algunas de estas palabras que son representativas de la apertura y lo colocan en el cuadro, al lado de la apertura, dos puntos, y ahí ponen, bueno, optimistas, el lado bueno de las cosas. Preservación, lo mismo, así, lo esperable es que de cada una de estas cuestiones ustedes puedan tener 2 o 3 palabras que definan lo que es la apertura, la preservación, la modificación. Y acá hago un alto y les cuento lo que les había dicho en la clase que no se grabó el otro día. Para el grupo que tuve clases el jueves, y lo voy a también poner en la plataforma para el grupo del día miércoles que no estuve. A ver. Lo que les estaba diciendo era que, digamos, recordando lo que hablamos el otro día, es que si bien ustedes no van a poder hacer con la formación de la carrera, después cada uno puede hacer una especialización en toma de test, hay técnicos, no solo sino quizás puedan aprender un montón de otras técnicas para analizar la personalidad. Ustedes necesitan saber que existen, por eso es el foco que hacemos en este tipo de personalidad. Personas que tienen apertura, personas que son más preservadas o reservadas, que tienen este tipo de características que están acá, ¿no? O personas que tienden a modificar, ¿no? A modificación, a hacer que las cosas sucedan, dicen acá, ¿no? Que pueden moverse del lugar donde estar y hacer modificaciones, o que son más bien, digamos, por ejemplo, o individualistas, ¿sí? Que tienden a realizarse ellas mismas en primer lugar. Bueno,
ustedes van a ir, esto con respecto a modos motivacionales, o metas, y a los modos cognitivos o metas cognitivas, estos, ¿no? Personas que tienen más rasgos de extraversión, menos de introversión, y así. Pero quiero que ustedes aprendan, porque quizás, por lo menos hasta que yo tomé contacto con la carrera de psicología, no sabía que existían tantos tipos de personalidad. Uno dice, ¿cómo es? Y no, es media no sé qué, y no sé. Bueno, cuando ustedes estén trabajando en las empresas o en los lugares donde requieran de un técnico en recursos humanos, ustedes van a poder, quizás haya un psicólogo laboral, o quizás no, pero ustedes tienen que saber que existen estos tipos de personalidad. Las personas que obtienen, ¿no? Que se organizan, que son más predecibles, las que son afectivas, ahí les estoy mostrando en pantalla. ¿Se entiende? Entonces, esta es la idea. Y conductas interpersonales, o sea, son como tres grandes grupos. Por eso son esta diferencia entre lo motivacional, lo cognitivo y lo interpersonal. Entonces, esa es la idea de que armen el cuadro, ¿sí? Bueno, y esto, ven acá, es importante un poco entender, acá está justamente esto que yo les estoy explicando, ¿no? ¿Por qué al primer segmento se llama, lo hemos denominado metas motivacionales, para indicar que la conducta es inducida, potenciada, dirigidas a propósitos o por propósitos y metas? Los modos cognitivos es la manera en que las personas buscan, ordenan, internalizan, transforman la información. Y el último segmento es la de interpersonales. Bueno, acá con respecto a cómo las personas se relacionan con los demás y negocian, ¿no? En sus círculos sociales. Dice acá, para captar la personalidad de una manera más o menos completa, debemos hallar los medios de caracterizar los tres componentes de esta secuencia: los motivos, las cogniciones o cómo resuelven los problemas, y las conductas específicas para relacionarse con los demás. Bueno, acá está cómo es la estructura de las escalas. Y acá hay una explicación, ¿no? Pequeña explicación de las metas motivacionales. No lo pregunto acá, pero está muy bueno leerlo para entender a qué se refiere con metas motivacionales, que es un poco lo que yo dije hace un rato, esto de cuál es mi motivo, cuál es mi meta, qué me impulsa, qué impulsa a los seres humanos, y si esto les va a servir para entender el cuadro. Lo mismo con los modos cognitivos, a qué se refiere, ¿sí? A cómo estudiamos estos estilos de cognición, cómo diferentes personas tienen diferentes aprendizajes de la vida y cómo resuelven de esa manera sus vidas, ¿no? Acá también esto les va a servir para entender cuando realicen el cuadro. Y las escalas interpersonales. Siempre estamos alrededor de entender el cuadro que les pedimos acá en la 3.13, entenderlo. ¿Sí? Bueno, y acá está comentarios sobre la interpretación. Más que nada, justamente, esto es lo que les decía hace un rato. Es infrecuente que las personas se ubiquen inequívocamente en uno u otro de los extremos. Por obvia que parezca la advertencia, debemos repetir que cada constructo bipolar, o sea, esto que tiene extroversión, introversión, tiene dos polos, ¿no? Esto les decía, una escala que tiene dos polos. ¿Qué quiere decir representa un continuo y no un extremo? Esto que les decía hace un rato. No es que una persona se va a ubicar en el extremo y va a ser extrovertida, y la persona es extrovertida siempre, sino que tiene como esta gama o estos matices de extroversión en su mayor parte del tiempo de la vida. Entonces podemos decir, bueno, mayormente es extrovertida, pero no todo el tiempo, no está parada
en el extremo de la extroversión o de la introversión, sino que representa como grados, un continuo, un porcentaje. ¿Está bien? Porque, bueno, acá somos personas reales, ¿no? Entonces, esto es lo que, bueno, por supuesto los detractores de este tipo de test o de evaluaciones también pueden decir, bueno, pero esto por ahí depende del día que te tomen el test, y bueno, y todo eso lo vamos a poder charlar quizás la próxima clase. Pero más que nada yo quería irles bajar un poco la ansiedad, porque vi mucha ansiedad ese día de la clase, como es mucha información nueva. Con esto que yo les estoy diciendo es suficiente para entender este tema o dar cuenta de lo que es esperable en la cátedra. Por supuesto que están todos invitados a leer todo el texto, a interpretarlo, a charlarlo, sería buenísimo, por supuesto, pero como también para dejarlos tranquilos a todos, que no va a ser como esperable de tomar en los parciales o los finales tanta información. Con esta guía, digamos que es más que suficiente. Y en el capítulo 2, justamente dice, la 3.14, expone una conclusión del marco teórico, el fundamento teórico desarrollado para el uso de este instrumento. Es mucho y son muchos, digamos, mucha información, pero básicamente quiero decir que la fundamentación se encuentra casi en las primeras páginas, ¿no? Tiene que ver con esto, con ofrecer en esto de la rapidez que vivimos en esta época, ¿no? En rápido progreso continuo, obtener un modo de identificar diferentes tipos de personalidad de forma un poco más rápida, digamos, porque bueno, quizás con 3, 4, 5 entrevistas yo también pueda llegar, pero pueda llegar a definir la personalidad de una persona que tiene que trabajar con nosotros. Pero esto insume mucho recurso humano, material, inversión dineraria, que no sé si muchas empresas están dispuestas a hacer la inversión. Entonces, bueno, de esto habla alguna de estas ideas. A ver, déjenme ver. Bueno, intentando hacer una síntesis de lo que sería este capítulo 2 del fundamento de las escalas de MIPS, he decidido que la voy a sacar del programa, digamos, de este año, porque en realidad necesitamos algunos fundamentos que realmente no hacen un aporte, no quiero restar importancia, sino que por la modalidad, por la manera en que nos estamos relacionando, se me hace difícil hacer, digamos, como una síntesis de la fundamentación, porque cada uno de las escalas tiene una diferente fundamentación. Por ejemplo, la primera parte, Kurt-Lewin, después las segundas escalas tienen la fundamentación, como fundamentación las conceptualizaciones de Jung, que fue discípulo de Freud, y entonces se nos va a complicar y ya un poco se nos viene el final de cursado. Entonces decidí, por supuesto que están absolutamente invitados a leerlo, es muy interesante, incluso después del parcial, si quieren, lo volvemos a ver, si a ustedes les interesa, pero lo voy a sacar porque estamos complicados con los tiempos. Entonces lo voy a quitar
los voy a eximir de la presentación para presentarlo en el parcial. Hasta ahora no le había quitado ninguna pregunta, así que esta se las voy a quitar. Espero que entiendan la razón y los motivos, o les cuento después en la clase de la semana que viene. Bueno, creo que esto es todo. Así que cualquier cosa, espero que les haya podido ayudar, y cualquier cosa seguimos en contacto y nos vemos en esta semana, y me pueden mandar preguntas en el foro, que ya algunas personas ya han empezado a interactuar, lo cual está buenísimo como para recordar y sacarnos las dudas, ¿no? Las consultas. Bueno, nos vemos, espero que les haya servido.